Saludos, bienvenido a Masculina 98. Mi nombre es José Lázaro. Hoy tenemos una invitada muy especial, a la doctora Cepeda, experta en trastorno de espectro autista. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, muy emocionada ya de comenzar a brindar toda esta información y para mí es un honor que me haya invitado a este podcast y hablar de un tema que es un tema que todavía nos Ujú. es tabú aquí, ¿verdad? En la sociedad, me atrevería a decir que en Puerto Rico Correcto, completo. sí. Y también para que sepan cómo conecté con la doctora Cepeda, yo estaba buscando un recurso para una entrevista que pues un colega me había preguntado por persona. Yo no soy experto en el tema de autismo, so pregunto en el story de la página y muchas, pero que muchas personas recomiendan a la doctora Cepeda. Así que yo se lo recomendé a la persona que me pidió el recurso, pero al igual me quedé con las ganas de poder entrevistarla o colaborar con ella de alguna forma. Así que aquí estamos, vamos a hablar sobre sexualidad y bueno, sexualidad en personas con trastorno de espectro autista. Entonces, empezando con la primera pregunta, para aquellas personas que, pues, debido al tabú, a la falta de información o hasta la ignorancia, ¿qué es el trastorno de espectro autista? Ok, pues te quiero decir que la gente piensa que el trastorno del espectro del autismo tiene una definición sumamente concreta y sumamente objetiva, y la realidad del caso es que es un espectro, así que es súper amplia las definiciones que puede tomar o el curso que puede tomar o las manifestaciones del Ujú. trastorno del espectro del autismo. En sí es una condición del neurodesarrollo y me voy a detener aquí porque las condiciones del neurodesarrollo que están en esa primera parte del manual de diagnósticos son condiciones que no tienen cura. Esto va a perdurar a lo largo de la vida y afecta principalmente una diada, que son dos áreas centrales, que es comunicación e interacción social, y la presencia de intereses restringidos y conductas repetitivas o ritualizadas, que son las conductas que a veces percibimos como extrañas, aquellas conductas que a veces se perciben como obsesiones, que se confunden mucho con obsesivo compulsivo, que la persona tiene una compulsión de estar haciendo las cosas una y otra vez. Así que también es un trastorno que ha sido totalmente se ha camuflajeado con otro tipo de trastornos, así que antes de llegar al trastorno de espectro del autismo, esto pasa más en adolescencia y en adultez, se confunde mucho con depresión, con ansiedad, con obsesivo compulsivo, valga la redundancia, con trastorno de la personalidad, trastorno de la personalidad limítrofe, incluso hasta bipolaridad. Así que sí, para uno poder dar un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo, debe de contar con certificación y debe de contar con años de experiencia en lo que es este tipo de trastorno. Así que esta condición viene desde el neurodesarrollo, significa que desde el embarazo está presente la condición, lo que nosotros vamos a ver cuando una persona es infante y van al curso del desarrollo y los hitos, ¿verdad? Del crecimiento, vamos a ver las manifestaciones. Así que hay criterios diagnósticos bien claros, pero también el término espectro, como lo expliqué antes, implica que vamos a tener características y que un caso no es igual a otro. Puede ser parecido, pero los individuos varían, desde aquellos que necesitan apoyo o aquellos que necesitan demasiado apoyo. En áreas básicas como lo es la comunicación verbal, el cuidado personal que se ve mucho en las áreas, ¿verdad?, de destrezas de vida independiente y aseo, hasta quienes tienen vidas sumamente independientes, pero tienen desafíos específicos como comprender señales sociales, sutiles, ¿verdad? O manejar cambios en las rutinas, o se les hace bien difícil las transiciones. Así que vamos a ver que dentro de esto que estamos hablando, esto es un mundo. Otra cosa bien importante es que las personas muchas veces creen que es la persona, es que no, es que es malcriado, voluntarioso, es que esta persona es así, y lo que la gente no sabe es que esto viene del cerebro. O sea, por eso es que es neurodesarrollo. Muchas veces creemos que va mucho más con la personalidad de la persona. Uno tiene una personalidad y se desarrolla, pero lo que sí es que esto proviene del cerebro y muchas veces yo digo, pues espérate, no es la persona, es su cerebro. Y también tenemos que apelar a eso, porque pues los comentarios que escuchamos hoy día pues son bastante fuertes en cuanto a eso. Igual, en estudios que se han dado en el 2022 en adelante, sigue recalcándose que dentro del espectro hay diferentes manifestaciones en el comportamiento, ¿verdad? Cada persona vive, siente y expresa de manera diferente
¿verdad? Lo que son aspectos, por ejemplo, si vamos a hablar de sexualidad, identidad de género, o sea, que por eso es que nosotros tratamos que si vamos a trabajar con alguien con trastorno de espectro del autismo, tiene que ser un tratamiento bien personalizado. Tal vez lo que me funciona con alguien no me funciona con otra persona. Y otra cosa que, ¿verdad? Yo siempre recalco y digo es que el trastorno del espectro del autismo no es solo para niños. O sea, aquí estamos recorriendo todas las edades. Excelente, me encanta y también, por lo menos yo en mi tiempo pues dando terapia y todo lo demás, tratando de aprender de psicopatología y eso, eh, para los que sepan, para los que no sepan, yo empecé mi escuela graduada en psicología clínica y luego me di cuenta que la terapia no era para mí y me cambié a un doctorado en psicología, pero mucho más académico, enfocado en investigación. Pero para ese tiempo que daba terapia, me era interesante todo la complejidad del trastorno de espectro autista porque uno como terapeuta no experto en el tema no simplemente puede diagnosticarlo y ya, deberías referir a estas pruebas especializadas con personas que se especializaron en dichas pruebas, básicamente. Lo cual le añade un nivel de complejidad que puede asustar a algunas personas, a un padre, a una persona que si acaso tuvo mucho, no sé si el término correcto es masking, pero como te digo, camuflajea esta sintomatología y luego explota o se da con más conflicto en la adultez y ahí entonces es que recibe las evaluaciones, el diagnóstico y todo, que definitivamente es un proceso complejo, al igual que como yo lo pienso que es como cuando tienes la escalera y la rampa es para accesibilidad, para que cualquier persona pueda entonces tener acceso, en este caso a un edificio, por la metáfora, pero las personas con este diagnóstico, depende del nivel de gravedad, claro está, eh, están en un mundo que tiene más escaleras que rampas, por decirlo así. O sea, es una sociedad construida a base de unas normas sociales que no aplican para todo el mundo y con estas personas claramente hay que entonces abrirse uno como empatía y sensibilidad a cómo hacemos más accesibles estas experiencias cotidianas para cada persona. Porque solo porque hay por ejemplo, en caso de personas con nivel de gravedad uno o algo así, que requieren mucho menos asistencia para estas cosas, las modificaciones que se pueden hacer, puede haber un proceso de intervención terapéutico, pero también las personas alrededor de dicha persona con más sensibilidad y educación podrían crear una vida más cómoda para estas personas, claro está. Entonces, por esa misma línea, lo entro en lo que sería la sexualidad. Hablamos de que sí, el trastorno de espectro autista no es de la niñez nada más, no es que tú cumples 18 años y ya se te fueron todos los síntomas como si nada, porque siempre pues lo enfocamos en los nenes, en las películas siempre se habla de autismo en niños, pero cuando entramos en la adultez, en esta transición, como bien mencionas, que a veces hay dificultades en las transiciones, en los cambios, este tipo de cosas, me encantaría saber, a base de la literatura, lo que usted piensa, su experiencia clínica y todo, cuáles son los mitos más comunes de la sexualidad en personas con este diagnóstico. Pues dentro de los mitos sobre la sexualidad en personas adultas, porque esto es un mundo. En niños, sexualidad es algo totalmente diferente a adolescentes y personas adultas. Voy a tocar más un poco lo de las personas adultas. Las personas con autismo no tienen un interés sexual. La evidencia actual muestra todo lo contrario. Según Pécora, ¿verdad? Para el 2016, que hizo un estudio, muchos adultos con autismo expresan su interés sexual saludable y desean establecer relaciones afectivas. De hecho, más del 70% de los adultos con autismo reportan haber tenido al menos una relación romántica en sus vidas. Así que eso de que todas las personas que tienen autismo son asexuales no es una realidad. Ok, perfecto. Sí, Tengo no, más mitos, tú me súper, dices. dame dos más por lo menos, para mantenerlo impar. Ok. Otro, otro mito es que todas las personas con autismo tienen dificultades para identificar la orientación sexual. Estudios, ¿verdad? Bien recientes como los de Sala y colegas, que fue en el 2020, señalan entonces que es frecuentemente observar una diversidad mayor de orientación sexual en adultos con TEA. Aproximadamente el 69% en el estudio ¿verdad? De estos autores reportó orientaciones no heterosexuales en una muestra. Esto no implica dificultad para reconocer la orientación sexual, sino que más bien refleja la diversidad amplia y una exploración mucho más honesta y menos influenciada por las convenciones de lo que es normativo, la heteronormativa o lo que es socialmente aceptable. Así que vamos a ver que muchas personas dentro del espectro pues no se identifican como heterosexuales. O no, o hay personas que
puedes ver que su sexo biológico es mujer, pero no se identifican como mujer, o el sexo biológico es masculino, pero no se identifican de esa ¿no? Y manera. con eso, pues, debido al contexto político, como hablamos antes, que todo es político, hemos visto cómo pues, el autismo cogió, no auge obviamente, pero se discutió problemáticamente por el secretario de Salud de Estados Unidos, que decía que las personas con autismo no pueden tener vidas regulares, que no pueden tener trabajo, no pueden aportar a la sociedad, entre un montón de otras cosas. Esto está atado a una narrativa de que si las vacunas llevan al autismo y un montón de otras cosas, pues que están siendo enredadas lamentablemente hoy en día en esa administración. Entonces, parte de esto es una hostilidad a la comunidad LGBTQ+, y una forma de cómo intentan patologizar este proceso. O sea, pues, porque hablamos de disforia de género, que disforia de género, o sea, no toda persona que no gender non-conforming, por decirlo así, va a tener este diagnóstico. Y la disforia de género es más bien una evidencia para trabajar unas situaciones, no patologizar el proceso de que no eres heterosexual o no tienes una identidad de género cis o algo por el estilo. Pero con esto del autismo hicieron las conexiones en algunos foros en internet de que como te digo, que personas con este diagnóstico tienen más, se identifican más con la comunidad trans, se identifican más con estas orientaciones sexuales no heterosexuales, este tipo de cosas. El, y pues cuando uno entonces trata de tener una perspectiva empática y educada sobre el concepto, vemos que el proceso de orientación sexual, el proceso de identidad de género, está arraigado con un montón de estereotipos, un montón de normas sociales, precisamente con lo que hay dificultades cuando una persona tiene este diagnóstico. Y no es porque sea malo, es que meramente hay una diferencia en cómo se desarrollan estas prácticas y cómo la persona reacciona a esto. No sé si te has topado con alguna de esas discusiones. Yo lo vi más en línea, uno que ve de todo, lamentablemente, en las redes. Pero ¿qué piensas de eso? Ok, como mil temas a la vez. En realidad, lo que me estás preguntando entonces es qué pienso acerca de patologizar todo aquello que se sale de la Sí, en este heteronormativa. caso, usar el autismo como si fuese patologizar de forma derogativa al hacer la conexión entre no estar conforme con la heterosexualidad, al igual que tener ese diagnóstico. Sí, mira, la realidad del caso es que el trastorno del espectro de autismo hoy en día se ha vinculado para todo. Es como decimos muchas veces, todo es trauma. Pues ahora todo es autismo, Ujú. todo es ADHD. Entonces, déficit de atención. Entonces, la realidad del caso es que no. Hay personas con autismo que sí han explorado su sexualidad y que están bien conscientes de, ¿verdad? En su orientación, en su identidad. Hay otras personas que en el sentido de inadecuacidad comienzan a querer tener un sentido de pertenencia a un grupo en Ujú. específico. Pero ¿qué pasa? Que como hemos extrapolado y mezclado unos diagnósticos con otros y hemos mezclado lo que no nos parece socialmente aceptable con patologizar, todo lo que parece hoy día no socialmente Sí. aceptable lo patologizamos y le damos una explicación a través de un ¿verdad? De un diagnóstico. No toda la comunidad, pues, LGBTQIA+, no toda la comunidad literalmente tiene que tener autismo. No todas las personas con autismo tienen que tener una orientación Ujú. sexual indefinida o lo que le parezca a la sociedad como inadecuada o que, ¿verdad? No se conozcan. Entonces, ahí viene también y entra en lo que son las conductas inapropiadas porque entonces lo que la gente empieza a decir es que, pues como no se conoce y no puede conectar consigo, pues tiene conductas Ujú. inapropiadas o problemáticas. Y entonces empezamos a mezclar todo, pero nosotros yo creo que mezclamos todo para llegar a una finalidad de decir, pues mira, ya tengo la respuesta. Y es que todo el mundo tiene autismo y es que todo el mundo, tiene algo y por eso piensa o hace las cosas de manera diferente, sino que cada persona se ha perdido mucho la Ujú. individualidad en el sentido de lo que son los casos y en sentido de lo que son las personas que tienen su personalidad y se sienten de una manera. ¿Por qué? Porque hemos querido llegar a generalizar resultados y a mezclar. No sé si te Sí, contesté la sí, pregunta. definitivamente. Y también esto, como te digo, parte de la razón por la cual también pues cambié de programa era, y no es porque estos sean todos los clínicos ni nada, pero la perspectiva
de patologizar la conducta humana puede tener muchas vertientes que pueden ser peligrosas, en el sentido de que a una comunidad científica le beneficia categorizar todas estas conductas inusuales o fuera de la norma. Pero entonces, ¿cuánto de eso es verdaderamente el uso científico a favor del bienestar de la persona? ¿Y cuánto es lo que se coge de eso en un contexto social, politizado y todo, y se convierte en el prejuicio, el estigma, el estereotipo con connotaciones negativas de personas que tienen autismo, cómo se ven las películas y pues las creencias que uno puede crear a base de eso, porque una persona tiene más acceso a una película que a un libro de literatura o un DSM-5, un texto revisado, lo que sea. Eso hay que tener mucho cuidado con eso, pero sí, me contestaste perfectamente la pregunta. Entonces mencionaste brevemente, que esto va con la próxima pregunta, esto de problemas en las conductas sexuales. Cuando tocamos entonces conductas problemáticas en relación al sexo o a la sexualidad en personas con este diagnóstico, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué es lo más que ves? Porque claro, si tienen dificultades con estas normas sociales, estos patrones sociales y cómo interactuar con otras personas, es indudable que el espectro, el aspecto sexual también se ve afectado, porque entonces algo que conlleva tanto tabú, que sería el sexo y la sexualidad, la identidad, porque, y digo identidad también porque nos encanta hablar de forma idealista, perfecta, de que la persona es esto o es lo otro, blanco y negro, pero sabemos que no es así. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso y cómo, pues, cómo ha sido ese proceso, identificando estas cosas, familiarizándote y, bueno, déjame no decir tanta pregunta cargada, pero ajá, ¿cuál ha sido tu experiencia con eso? Sí. Mira, antes que contestar la pregunta, yo tenía un Ujú, tercer mito que era que la sexualidad en adultos con autismo no siempre es ujú, problemática o inapropiada. O sea, y esto sale también en el estudio de Pécora para el 2016, que aclaran que las conductas inapropiadas sí pueden ocurrir, pero suelen estar relacionadas con falta de información o dificultades en comprender las normas sociales que están implícitas, que es lo que no vemos. Así que más que tener una intención dañina, es como una falta de educación sexual. Así que la educación sexual adecuada va a reducir significativamente estas conductas inapropiadas. Ahora sí, dentro de la práctica clínica, mira, si hay hay mucha problemática, yo creo que no es la práctica sexual, sino es el cuando dos personas cohabitan o cuando dos personas conectan, cómo entenderse. O sea, y lo he visto, irónicamente, lo he visto más con parejas que son heterosexuales o ujú, heteronormativas que con parejas del mismo sexo. Y entonces, sí, estas situaciones se manejan desde una perspectiva integral, basada en una educación sexual que tiene que ser adaptada, con límites claros y con la promoción, ¿verdad?, de un consentimiento explícito. Pero me ha pasado, por ejemplo, y te voy a dar unos ejemplos, que tengo esta paciente que quiere empatizar y sexualizar con su pareja y que pues no se entienden en la práctica. Entonces, para no hacerse daño, lo que hacen es que para un momento, pues paramos en seco la sexualidad, que sabemos que en una relación la ujú, sexualidad no lo es todo, que es más que la comunicación, el compromiso y todo eso, pero sí juega para muchas personas una parte importante, porque ya desmentimos y estas personas con trastorno del espectro del autismo tienen necesidades igual y sienten y padecen igual que nosotros. Es que los hemos querido como sacar y poner como que ponerlos como con un foco aparte, cuando la realidad es que estamos todos integrados. Así que dentro de eso, yo creo que uno de los primeros daños que yo veo es el daño emocional si hay una persona neurotípica y ujú, una neuroatípica. ¿Por qué? Una persona neurodivergente no va a ver las cosas como lo ve una sí, persona neurotípica. Y una persona neurotípica tiene unas necesidades que la persona neurodivergente no tiene. Entonces, desde ahí emocionalmente a nivel de conexión y de intimar, no estoy llegando ujú, tanto a la sexualidad, desde el inicio empieza un choque. Empezamos a ver sin duda. dificultad en cómo entiendes las cosas, o sea, cómo te las digo, pero no entendiste, mi necesidad, antepusiste las tuyas. Así que desde ahí nosotros empezamos a evaluar y a tratar de comprender y llevar al paciente a explicarle Ujú, lo que es sexualidad, que no es solamente la penetración, hay muchas otras cosas que es intimidad y sexualidad. Dentro de todo eso, pues entonces sí he visto ese tipo de approach. También sí prácticas,
dañinas en aspectos a que, okey, no conozco mi cuerpo, nadie me orientó de cómo Ujú, debían de ser las cosas. Quien me lo dijo fue un amigo o porque lo vi por YouTube o algo por el estilo, y empieza una práctica sexual no adecuada. Incluso a veces no tiene que ser con otra persona, sino que, ¿verdad? En ese trayecto de la autoestimulación se pueden hacer muchísimo daño. O sea, por eso es que la educación sexual tiene que ser clave, seamos niños, adolescentes ujú. o adultos. Si no, si se pierde y es un tema tabú en la familia, el hecho de, y en la familia y en el sistema escolar, que son, pienso yo que son los dos sistemas que más se supone que eduquen a alguien en sexualidad, pues se empieza a perder prácticas saludables y empezamos a adquirir otras prácticas que nos pueden hacer daño, tanto daño físico como emocional. O Sí, sea, no, es que y me encanta la línea que estás cogiendo y definitivamente se puede ver cómo esta dinámica sería en el enfoque de bregar la sexualidad con personas con este diagnóstico. Pero entonces me viene a la mente en cuanto a hombres, uno de los pilares de la masculinidad es que se hipersexualiza al hombre, se empuja a perder la virginidad a una edad a lo más temprano posible, se empuja al consumo excesivo de pornografía, se empuja a sexualizar a las mujeres en caso de hombres heterosexuales y en caso de los hombres que tengan otra orientación sexual, se les empuja hacia la heterosexualidad, hacia la cosificación de las mujeres, hacia la cosificación de ellos mismos al verse solamente como seres sexuales. Eh, ¿Cómo dirías, o sea, bueno, y para ver si te has topado con esta experiencia o lo que diga la literatura, cómo se maneja eso de las expectativas sociales de hipersexualizar al hombre cuando en sí no te identificas del todo con esta expectativa? Por lo menos en caso de hombres con este diagnóstico. mira, otra cosa y un dato bien curioso es que el trastorno del espectro del autismo está masculinizado. Así que cada vez que diagnosticamos, por cada 4 varones se Ujú, diagnostica una mujer. Así que este diagnóstico lo hemos como que empujado para el lado de la masculinidad, porque a los hombres hay muchas cosas que socialmente no se les aceptan. Tú puedes ver a una chica con un montón de y colección de muñecas y que, wow, qué femenina. Ahora tú ves un hombre con 12.000 dinosaurios y tú dices, ¿qué pasó aquí? O sea, y se empieza, desde ahí se empieza a masculinizar el diagnóstico y está escrito en la literatura. Así que me he topado con ello. Sí, en hombres con autismo se observa generalmente que hay una mayor iniciativa sexual, mayor involucramiento, ¿verdad? En fantasías sexuales diversas y en prácticas sexuales, tanto solitarias como de pareja. Y también pueden presentarse como que ciertos intereses específicos o particulares, pero generalmente ellos son quienes se sienten más cómodos hablando directamente sobre estos temas. Y otra cosa con la que me he topado es que no he visto tanto paciente masculino hipersexualizado. Sí, puede que lo hay, te vas a encontrar, pero no es como que yo diría la normativa. ¿Por qué? Porque muchos de estos, de lo que vemos es que el hombre empieza, este, o lo cosifican y hablan de él y el hombre sí puede hacer esto y el hombre esto y cogemos esa línea. Yo he tenido personas con intereses restringidos en esa línea y tengo muchas que en pareja, 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 esto es lo que quiero y todo lo demás. Y entonces tengo otros que se alejan completamente de eso, que supuestamente es lo que se espera socialmente. Y están como muy a la defensiva con el tema. Entonces, yo lo que he visto es que hemos polarizado este diagnóstico en negro y blanco, o hipersexual, y no te conoces, y como no te conoces, no puedes nada más que actuar por impulso, o tengo varones que es como que como toda la sociedad ujú. espera todo esto de mí, y mujeres u otro tipo de parejas esperan esto de mí, pues no, espérate, dame un break, echa eso para allá. O conecto contigo sexualmente, o conecto contigo a nivel, pues, de que más emocional, que somos amigos, que nos entendemos, que compartimos ciertas afinidades, y eso es uno de los, yo creo, de los temas más difíciles de abordar, porque es entonces como tú decirle a un hombre, pues vamos a conocerte, pero a conocerte en realidad, empezando desde cero, desde quién eres, qué te gusta, darte las definiciones de lo que es esto, psicoeducarte y cómo lo aplicamos a tu vida. Y entonces empieza una exploración profunda que de por sí hay un déficit social, emocional y de comunicación, pero si eso no se da,
pues no puedes llevar a ese hombre entonces a entender en sí qué es lo que quiere él, no importando lo que la sociedad espere o no importando lo que otras o sea, pareja y todo lo demás, pero no todo el mundo está abierto a eso. Sí, no, me encanta el, porque con lo de la hipersexualidad, claro, muchas personas, porque hay un porcentaje que serían asexuales, pero muchas personas tienen deseos sexuales, tienen un interés en participar de conductas sexuales en algún punto en su vida. Los niños demuestran conducta sexualizada y muchas veces hay que enseñarles que, mira, no se exponen tus genitales en público y este tipo de cosas. Entonces uno los va guiando y todo lo demás. Claro, las personas que se cogen en serio la educación sexual para los menores. Dentro de, pues, de nuevo, otro tema que tiene un montón de tabú que también en nuestra página tenemos una base de datos que tenemos 3 manuales de educación sexual para menores en caso de que algún cuidador esté interesado. Eh, pero con esto es interesante porque con un diagnóstico que precisamente tiene que ver con esta adquisición de destrezas sociales, con unas dinámicas sensoriales, entre otras cosas, es interesante ver que me menciones que no se ve tanto la hipersexualización. Entonces es como que, ok, pues aquí vemos dónde se va cortando la línea en la narrativa de que la hipersexualidad en hombres es natural, es biológica, innata, cuando no, o sea, porque aunque sí todos podemos tener un interés en dinámicas sexuales, la hipersexualidad, la exageración de esto no es algo innato, más bien un conjunto de diferentes factores sociales donde desde pequeño te dicen unas cosas, desde pequeño te empujan un tipo de contenido, porque hablamos que hay problemas cuando por ejemplo. O sea, hay problemas en la película de Buzz Lightyear que había un beso entre una pareja del mismo sexo, pero vamos, con el reggaetón que le enseña a cada rato a niños, eso no pasa nada y eso es básicamente pornografía con ritmo, ¿me entiendes? Como que si es heterosexual, te empujan esa sexualidad. Si es de otro lado, pues ahí como es diferente a la norma, pues ahí es malo. Pero sí desde pequeño, lamentablemente, se empuja mucho la hipersexualización, el material erótico a menores. Entonces, es interesante porque eso no se da en un vacío. Tú cargas con eso, entra en la adolescencia donde se espera que de la nada, de que no te gusten las nenas, por ejemplo, ahora te tienen que gustar las nenas y tienes que buscar una experiencia sexual lo antes posible porque eso es un pilar que va a firmar tu identidad como hombre. Y si llegas a la universidad y no has hecho eso, estás fracasando, así que tienes que hacerlo. Eso lo vemos en todas las películas de que el joven entra a la universidad. Entre otras cosas, ¿me entiendes? Como que el, preocupa porque ahí entonces vemos cómo se cuela la adicción a la pornografía, las prácticas sexuales que pueden llegar a, de forma problemática, a lo que es la agresión sexual. O que los hombres, aunque no sean agresores, que se pongan en situación, no poner, suena muy victim blaming, pero que no sepan cómo protegerse de dinámicas de prácticas sexuales no saludables o peligrosas, donde pueden caer víctimas de una agresión. Eh, Así que me pareció muy interesante y por eso hice la pregunta. Entonces, fuera de eso, algunas diferencias que vea entre géneros, entre hombre y mujer o personas con otras identidades, sobre esto? O sea, algo que puedas marcar un patrón o algo por el estilo. Pues mira, sí. Esto no son absolutos. Hoy no estamos hablando en absolutos. Yo creo que hoy estamos dando matices de colores en todo esto porque son temas que no son absolutos y que no podemos decir, pues, por eso yo uso Ujú, mucho la mayoría o esto no es lo que con lo que me he topado, pero sí. Cuando se habla de diferencia entre hombres y mujeres, al momento de hablar de prácticas sexuales, al tener el diagnóstico, generalmente mayor iniciativa sexual, mayor, ¿verdad? Involucramiento en fantasías sexuales diversas y en prácticas tanto solitarias como parejas en varones. Igual, pues, como había mencionado, intereses más específicos o particulares, pero generalmente se sienten más cómodos hablando directamente sobre estos temas. En mujeres con autismo, las investigaciones indican que entonces ellas suelen enfrentar mayores riesgos de experiencias sexuales negativas o victimización sexual. Y quiero ujú, detenerme sobre eso la literatura dice que las mujeres enfrentan mayores riesgos, pero los hombres no se quedan atrás. Y estas experiencias adversas lo que hacen es propiciar o son eventos traumáticos, propiciar trauma. Y una de las experiencias que he tenido es que cuando hay trauma como base o eventos traumáticos como base, pasa lo que estabas diciendo de la sociedad. No, pero es que la sociedad dictamina sobre el hombre esto y esto y esto. Si ya tengo una experiencia traumática base o varias experiencias traumáticas, varios eventos, o como mujer, pues, ¿qué es lo que ujú, espera la sociedad de mí? Voy a tratar de cumplirlo. Y ahí sí he visto
que la hipersexualidad se fue, literalmente muy elevada, o nula, pues, ¿verdad? Tenemos aquí sí tenemos matices de blanco, negro, y para llegar a un balance es difícil, terapéuticamente se puede, es difícil, no es imposible. Así que, las mujeres también tienen dificultades, ciertas dificultades para leer señales sociales sutiles o para expresar claramente el consentimiento. Por eso vamos a ver mayores eventos traumáticos y de abuso en mujeres. También, ¿verdad? Se observa lo que es una mayor diversidad en orientación sexual e identidades de género. Así que muchas mujeres con autismo reportan sentirse más cómodas explorando distintas formas de sexualidad, igual de relaciones afectivas. Eso lo vamos a ver en ella. Así que tanto en hombres como en mujeres con autismo se reportan, ¿verdad? Más altos niveles de identidad de género que no es típica. Y también de diversidad sexual. Así que en comparación esto con la población general, las mujeres parecen entonces experimentar niveles más altos de ansiedad sexual y preocupaciones, como en las prácticas sexuales que son percibidas por otros. El hombre lo puedes ver que tiende a ser un poco más normativo en cuanto a esas prácticas sexuales, no la mayoría, pero te vas a dar los casos con que a veces el hombre es bien rígido, bien recto, es inflexible. Las mujeres están dentro del espectro muchísimo más abiertas a otras experiencias. Pero pienso que tiene que ver mucho con esto de la sociedad que todo quiere Sí, y dictaminarlo. fíjate, con esa, parte del desarrollo social de la sexualidad femenina es precisamente cómo muchas de las cosas que haga la mujer se puede convertir en un fetish. Entiéndase, una mujer heterosexual se convierte en un fetish porque es la norma, entre comillas, pero una mujer con intereses homosexuales también se convierte en un fetish. O sea, dos mujeres besándose, algo que en los medios, en la pornografía, en otros lados, es algo que se celebra. Entonces, puedo ver cómo entonces la sociedad te da un pase con eso teniendo o no el diagnóstico, entonces cómo eso se puede ver como una persona tratando de ponerme en los zapatos de una mujer con este diagnóstico, que puede ver como que, ok, pues se puede entonces explorar esto, porque la reacción en hombres usualmente es precisamente esa rigidez. Las dinámicas homosexuales en hombres se ven, la respuesta es una violenta social. Es que tú no puedes hacer esto, es que tú no puedes poner en riesgo que se te perciba de otra forma que no sea un hombre cis hetero. Eh, por ende, puedo ver cómo se refleja eso, porque le quitas el diagnóstico y como quiera hay semejanzas en esto. El diagnóstico entonces sirve como un amplificador para una cosa u otra, o te pone en riesgo de experiencias traumáticas para que entonces, al igual que dijiste que o hay una conducta hipersexualizada o hay un retiro completo de conductas sexualizadas, lo pienso como en la depresión, que o duermes mucho o duermes muy poco, o comes demasiado o comes muy poco, o tienes la actividad motora retrasada o muy inquieta, como que puede ir para ambos lados. El punto es que se va a un extremo, no hay un balance. Y ahí entonces entramos en las situaciones que hay que manejar. Eh, me encanta todo esto. Y me encantó saber que bregabas con los temas de sexualidad cuando hablamos del tema de autismo. No me lo esperaba que me contestara eso y sabía que me quería ir por esa línea para esta entrevista. Pero nada, para una última pregunta antes de retirarnos, ¿qué consejo le daría a aquellas personas que tienen el diagnóstico de espectro autista y que están explorando cómo pueden, pues, valga la redundancia, explorarse a ellos de una forma segura? Hemos dado unos hints here and there de cómo hacerlo, pero ¿qué recomendaría? Pues, lo primero es que explorar la sexualidad es un proceso bien personal. O sea, y es válido y es único. Si nosotros nos ponemos a hacer comparaciones de esto sí se puede, esto no se puede, qué es esto, qué es lo otro, realmente estamos limitando y encajonando demasiado y nos vamos a ir a los extremos de blanco o negro. Así que reconocer que es un proceso personal, válido y único. Y esa persona está en el espectro, es importante saber que la forma de sentir, la forma de comunicar o de expresar el deseo de afecto puede ser bien distinta. Y eso está bien. Lo importante es trabajar esos retos de comunicar eso, ya sea con las parejas o con las personas que Ujú, tengas alrededor. La sexualidad no tiene una sola forma correcta de vivirse, sino que lo esencial es la seguridad de ujú, la persona, ser escuchado, ser respetado
en ese aspecto. Y para eso, bien importante, donde quiera que yo esté y lo digo, las conversaciones incómodas. Muchas veces le huimos a esas conversaciones incómodas, pero eso es lo que nos hace conectar con quien realmente somos y dar a conocer, no el camuflaje, que era de lo que estábamos hablando o lo mencionaste, o del enmascaramiento, que es yo meterme en un Ujú, personaje porque se está esperando de mí algo, sino que seamos auténticos en ese aspecto. Y otra cosa es que hay que tomarse el tiempo de nosotros poder ujú, conocernos sin prisa ni presiones, porque estamos demasiado pendientes a los relojes ajenos. Nos vamos a informar desde fuentes confiables. Programas de educación sexual es bien importante. En Puerto Rico hace falta mucho el impulso y políticas públicas de educación sexual y no de una manera específico, sino de muchas otras maneras. Establecer los límites. O sea, ¿qué para mí es un límite? Y es que sea un límite saludable. No puede ser muy difuso porque se traspasa o tampoco tan rígido porque alejamos a ujú, las personas. Pero sí establecer límites saludables y no tener miedo de expresar esto me gusta y esto no me gusta. Yo creo que hay mucho tabú en Puerto Rico todavía de lo que son los aspectos de la sexualidad y decir esto me gusta, esto no me gusta o esto lo podríamos hacer ujú, de esta manera. Así que tener un diagnóstico de autismo no va a limitar la capacidad de amar, de ser amado ni de disfrutar de relaciones significativas. Así que si hay dudas o ansiedad, hablar con un terapeuta que se especialice en autismo puede entonces ayudar a las personas a navegar y a comprender este proceso con mayor claridad y confianza. Incluso puede ser un ujú, proceso individual, pero también puede ser un proceso de pareja o incluso un proceso de familia en ese aspecto. Así que, ¿verdad? Yo les exhorto a esas personas que tienen sus dudas, que no han recibido a lo mejor una educación sexual o la más adecuada y han recibido la educación sexual, como dice la gente, pues lo que me dijo la calle, la maestra o ujú, las amistades, que sí hay terapistas que se especializan en ese tipo de temas. Yo siempre digo que todo hay que buscarlo por especialidad. O sea, no es lo mismo una persona que esté orientada a trabajar con personas neurotípicas a una persona que esté orientada a trabajar con personas neurodivergentes. Tal vez somos más visuales, menos verbales, viendo. Yo he visto hasta, ¿verdad? Y voy a decir esto aquí. La otra vez me pareció bien curioso que yo vi hasta un programa visual de cómo enseñar a una persona a estimularse ella misma y de cómo enseñarle a un niño, ok, esto es una estimulación que estás haciendo y esto se acepta y no se acepta, pero a través de programas visuales, no ujú, tan verbal. O sea, porque sabemos que los perfiles de fortalezas y necesidades varían. Así que es otro tema que es tabú, ¿verdad? Esa educación sexual en niños y muchas veces por la estimulación sensorial, vamos a ver niños que desde muy pequeños se autoestimulan. Y la manera pareciera ser sexualizada. Y hasta maestros, cuidadores, padres, nos tenemos que orientar en ello. Así que, ¿verdad? Es una exhortación a que trabajemos con la individualidad, pero que trabajemos, que no se quede encerrada en cuatro paredes en casa o en cuatro paredes en una escuela o en una institución que eduque, sino que salga. O sea, yo creo que lo más importante de esto es que aún la información que estamos dando en este espacio salga de aquí y pueda extrapolarse a la ujú. cotidianidad de las personas. No, excelente. Y con eso de los límites me interesó mucho, porque claro, una cosa es la exploración de la sexualidad propia, otra cosa es cuando sales al campo y entonces interactúas con otra persona. Y volviendo a las diferencias de género, pues pienso que las mujeres, cuando hablamos de poner límites, hablamos de protección, de un riesgo, de que te vayan a violentar o algo por el estilo. Entonces, si no pones límites, eres muy fácil y te ven de una forma y te juzgan. Si pones demasiados límites, pues entonces también te juzgan porque se supone que tú sirvas para eso, para la satisfacción sexual de otro hombre. ¿Me entiendes? Que no hay una forma de ganar en esto y menos entonces cuando tienes un diagnóstico que puede influenciar en cómo tú te desarrollas contigo mismo y cómo interactúas con otra gente. Eh, por otro lado, con los hombres, esto de los límites no se discute. No te dicen ten cuidado, no te dicen mira, respeta tu cuerpo, respeta tu mente, tu pureza y todo lo demás. Y puede ser pureza con connotaciones religiosas y pureza de la identidad de uno, del cuerpo de uno y todo lo demás, no tiene que ser religioso. Pero es eso de que no te decimos cómo protegerte, entonces caes tú como agresor sin darte cuenta o caes como un sobreviviente de una agresión sin darte cuenta, porque mencionaste que las estadísticas, pues,
lamentablemente representan más a la mujer en caso de violencia sexual. Y sí, esa es una realidad, pero también, y no estoy diciendo que esto lo balancee, sigue siendo más mujeres, pero como quiera, hay muchos hombres que al no saber cómo se ve la violencia sexual, no la reportan. Entonces ahí nos perdemos de unas estadísticas muy importantes. Y de nuevo, esto no es para quitar la atención a las mujeres, es para trabajar en conjunto porque cada uno tiene unos factores específicos. Eh, pero nada, si seguimos, pues seguimos. Estamos aquí 3 horas hablando, lo cual me encantaría invitarte otra vez. Ya eso te lo con seguro. Pero nada, ya con esto cerramos el episodio de hoy. Mil gracias a cualquier persona que nos esté escuchando. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí hoy, por darme el tiempo y su conocimiento y todo. De seguro pues la tendremos nuevamente para hablar de estos temas y otros más. Les recordamos que este podcast y esta plataforma no sustituye terapia. Si usted entiende que debe recibir servicios profesionales, por favor comuníquese con su plan médico, con la línea 988 o busque de algún profesional que le pueda ayudar a recibir estos servicios. Doctora, ¿dónde te podemos conseguir? Mira, actualmente tenemos página de Facebook, tenemos página de Instagram. En Instagram estamos como @vidabienestar.dsc. Estamos en Facebook como Salud, Vida y Bienestar. Y si, ¿verdad? Nuestro teléfono siempre está abierto para que puedan llamar o escribir. Es el 939-244-2333. Tenemos instalaciones en San Juan, en la avenida Domenech. Yo trato de siempre tener agenda abierta, así que siempre les digo, estamos jueves y viernes por ahora, pronto vamos a expandir ese horario, pero estamos hasta por la noche trabajando, y siempre trato de tener citas para la misma semana o para la semana después. Así que nada, estamos abiertos a escuchar, a evaluar. Aquí se hacen evaluaciones psicológicas, se da psicoterapia, se hacen consultoría, y nuestra meta pues siempre ha sido abrir grupos de apoyo para estresas parentales, y también para adultos con el diagnóstico. Así que ese va a ser como que nuestro próximo proyecto. Estamos aquí entonces, pues para servirles. También estoy trabajando con una de mis colegas, que su clínica es Neurodiversas, por la doctora Ismari Soto. También la pueden conseguir por Instagram. Ella se dedica a trabajar con mujeres con el trastorno del espectro del autismo y su página está dirigida a eso. Yo estoy trabajando algo muchísimo más general, así que cuentan con nosotros. Excelente, muchísimas gracias por la información y muchísimas gracias por el labor que haces, porque definitivamente, como empezamos la conversación, es un tema que tiene mucho tabú y muchas dinámicas que precisamente por esos tabús pueden causar problemas al bienestar de estas personas. Así que nada, ojalá haya servido de confort para las personas que tienen el diagnóstico y no tienden a hablar de estos temas, al igual que haya servido con una oportunidad para empatizarse a aquellas personas que no tienen el diagnóstico y se han relacionado o se piensan relacionar con, o se cruzan, uno no piensa esto como que buscarlo, pero que interactúan con personas neurodivergentes. Así que nada, ya con esto cerramos, que tengan excelente día.